la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Desarrollo Social y la Ley General de Salud reconocen el derecho de todos los individuos a disfrutar del acceso físico y económico a una alimentación adecuada y los medios para obtenerla. Pero aún existe pobreza alimentaria infantil y un gran número de la población se encuentra por debajo del nivel mínimo de proteínas necesarias para vivir. Seguridad alimentaria, en boca de todos, es el cuarto programa de la serie Los retos ambientales de México en el siglo XXI, que el Programa Universitario del Medio Ambiente y Mirador Universitario han desarrollado para comprender los retos ambientales que México enfrenta y generar propuestas y acciones. Nuestro reto es entender. Nuestro reto es el ambiente. La Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia y el Programa Universitario Medio Ambiente, le damos la más cordial bienvenida a este programa de la serie Los retos ambientales de México en el siglo XXI, hoy con el tema Seguridad alimentaria en boca de todos. Agradezco la presencia de nuestros invitados, el doctor Antonio Turrent, el doctor Omar Arellano. Muchas gracias. El doctor Antonio Turrent realizó estudios de licenciatura y maestría en la Escuela Nacional de Agricultura y el Colegio de Posgraduados de Chapingo, respectivamente. Es doctor por la Universidad Estatal de Iowa de Estados Unidos. Actualmente es investigador del Programa de Productividad de Agroecosistemas, con sede en el Campo Experimental Valle de México, del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, profesor colaborador del Instituto de Recursos Naturales del Colegio de Posgraduados. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores. Entre las distinciones que ha recibido destaca el Premio Luis Elizondo en 1996, científico y tecnológico en el área de agropecuarias y tecnología de alimentos, del Instituto de Estudios Superiores de Monterrey. Investigador nacional emérito desde 2009 y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias y de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad. Gracias, doctor Turrent, por su presencia. El doctor Omar Arellano es biólogo y doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es profesor de la Facultad de Ciencias y en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM, miembro también de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad. Actualmente coordina el programa de ecotoxicología y participa en el Comité Consultivo Nacional para la Gestión de Sustancias Químicas de la Semarnat, fundador de la Asociación Mesoamericana de Ecotoxicología y Química Ambiental. Pertenece también al Sistema Nacional de Investigadores. Gracias, doctor Arellano. Gracias. Bueno, como le comentaba, el reto ambiental de hoy es la seguridad alimentaria, entendida como el derecho de todos a disfrutar del acceso físico y económico a una alimentación adecuada, que en nuestro país está garantizada por Constitución. Sin embargo, la pobreza alimentaria afecta a millones de mexicanos, alrededor del 18% de la población. México además depende de la importación de los principales granos que consumimos. ¿Qué debe hacer el país para garantizar la alimentación de los mexicanos? Es una pregunta que nos hacemos, ¿no? Llámenos, por favor, denos su opinión. Estamos en los teléfonos 5622-8718, 20 o 28.
Estamos también en Twitter, síganos en @pumambienteunam y también puede escribirnos al correo info@puma.unam.mx. El día de hoy tenemos 10 ejemplares del libro México frente al cambio climático para las 10 primeras personas que nos llamen a estos teléfonos. Bueno, platicamos con estudiantes de la Facultad de Medicina y les hicimos la pregunta, ¿estamos bien alimentados los mexicanos? Vamos a escucharlos. Tenemos unos malos hábitos de alimentación. Es que es por varios factores, ¿no? Como por ejemplo el tiempo de cada quien y que las personas viven muy lejos y entonces alrededor de donde trabajan pues no hay como lugares para comer bien. Bueno, también ya muchas mujeres no cocinan, entonces lo que se les hace más fácil saliendo de trabajar es comprar comida ya hecha, ¿no? Y es comida, chatarra, como hamburguesas o tacos. Sí, además de que sí, para nosotros es más accesible, el costo pues aquí nos lo dan un poco más barato que en otros lados y yo creo que eso es como lo principal, las principales pues circunstancias que nos hacen comprar o ir a esa comida. Bueno, es que sí hay comida que es muy cara, pero no es como la esencial para estar bien nutrido, sino con no sé, frijoles, chile y tortilla, con eso puedes estar bien nutrido y no es tan caro. Bueno, y también enseñar a los niños desde chiquitos a que pueden comer cosas ricas y que no necesariamente tienen que ser chatarra. Por ejemplo, pueden comer fruta con chile piquín y ya son cosas saludables, y enseñarles a que tienen que comer equilibradamente, por ejemplo, cereales, verduras, frutas y todo, y no exagerar en unas cosas. Pues ahorita hay más variedad de alimentos, pero siento que sí, antes había como más consumo de frutas, verduras, semillas, o lo que había aquí, no tanto de que traían afuera, pero sí sentía que tienen mejor alimentación. Yo creo que sí, el mexicano se alimentaba mejor. Yo creo que se basaba más en los alimentos naturales, y yo creo que también tiene que ver el estilo de vida. O sea, el estilo de vida actual es rápido, como le comentábamos. O sea, uno come entre clases y es algo rápido y pues no es nada nutritivo. En cambio, antes yo creo que el mexicano y en general nos dábamos el tiempo para consumir algo de calidad. Sí, definitivamente sí. Antes de que empezaran todos los inventos de comida chatarra, creo que la comida que venía del campo era muchísimo mejor, ¿no? El maíz, las frutas, las verduras, todo eso pues estaba muy bien. Realmente la población de antes estaba más acostumbrada a ese tipo de alimentos, ¿no? Y pues sí, obviamente yo creo que era mucho mejor que lo que tenemos ahorita, ¿no? Ya todo transgénico, ya todo elaborado. Entonces eso pues sí nos vino como para abajo en cuanto a la alimentación. Yo creo que siempre informando a nuestros conocidos, dando a conocer más los alimentos que nuestros antepasados consumían como el amaranto, el nopal, cosas más étnicas para que puedan ampliar su menú y bueno, pues ya no hacer tanta promoción a la comida rápida como las pizzas y eso, porque igual yo creo que lo que nos afecta mucho es la globalización. Bueno, ¿qué es la seguridad alimentaria? ¿Existe seguridad alimentaria en nuestro país? ¿Qué podrían decirnos al respecto? Bueno, la seguridad alimentaria implica que cualquier persona tiene acceso a suficientes alimentos que son inocuos y que son nutritivos. Hay que verlo a dos niveles, el nivel nacional y el nivel individual. En el nivel nacional, hay un comercio mundial, internacional, que permitiría
surtirnos de lo que no producimos. Sin embargo, bueno, un ejemplo es el maíz, en el que 1 de cada 3 kilos que consumimos es ya importado. Entonces, hay una parte de la población del país que no tiene acceso a este grano porque es pobre. De tal manera que hay una relación muy estrecha entre que haya o no alimentos, y el otro es que haya acceso para las personas. Omar, ¿quieres decir algo? Sí, de hecho, respecto a seguridad alimentaria, por ejemplo, es un concepto que se empezó a acuñar desde finales de los 40, principios de los 50 y se ha venido construyendo. La FAO, Naciones Unidas tienen una definición respecto a eso, y yo me voy a centrar un poquito más, por ejemplo, en que habla de, además de la cantidad de los alimentos que tenemos, los niveles nutricionales que tienen esos alimentos para cumplir las funciones que nosotros tenemos de salud, por ejemplo, y de desarrollo, ¿no? Entonces, en ese sentido, con esa definición, podemos decir que sí, con números gruesos, pues parece ser que está cubierto la seguridad alimentaria en México. Sin embargo, tenemos estados como Oaxaca, Guerrero, Chiapas, ¿no? Yucatán, en los que existen municipios que la mitad de la población tiene desnutrición o están totalmente fuera como de tener acceso a la canasta básica, ¿no? De alimentos. Y eso tiene muchas implicaciones en la salud. Justo eso les iba a preguntar. O sea, ¿qué implicaciones en la salud de las personas tiene la falta de un acceso a una alimentación adecuada? Bueno, la desnutrición que observamos en México, desgraciadamente una fracción grande de los niños, de los nenes mexicanos, muestran desnutrición. Las madres mexicanas en algunas regiones del país muestran desnutrición y están carentes de suficiente fierro, hemoglobina. Y entonces estos son los síntomas, algunas de las cosas que ocurren, pero desde luego que hay efectos sobre la productividad que puede tener una persona que fue malnutrida o desnutrida cuando estaba en crecimiento, y la que podría tener una que estuvo bien nutrida. Bueno, y esos impactos en la salud pues van creando una brecha todavía mucho más amplia entre comunidades que sí tienen acceso a los alimentos, de buena calidad, de las poblaciones que no lo tienen, ¿no? Entonces hay efectos sobre el déficit, por ejemplo, de atención, de aprendizaje. Entonces no podemos tener un país en el que se continúe con los patrones, ¿no? en diferencias de esta índole. Y de hecho supongo que básicamente por eso es que hay las cifras que da por ejemplo Zagarpa, es de que tenemos 7.4 millones, ¿no? de mexicanos que sufren de hambre, y pues es algo totalmente que se tiene que corregir. Claro, pues, por supuesto. ¿Y es sano lo que estamos comiendo los mexicanos? ¿Cómo afecta la contaminación del ambiente en lo que comemos, ¿no? En nuestros alimentos? Bueno, sí, comenzando con, hace un momento se refería a alguno de los estudiantes de medicina a cómo anteriormente había más variabilidad, diversidad en lo que nos nutríamos. La dieta nacional mexicana tiene, a partir del consumo de maíz, en forma de tortilla principalmente, más del 55% de la ingesta calórica y más del 35% de la ingesta proteínica viene del consumo de maíz. El maíz es nuestro alimento básico. Ahora, el maíz tiene algunas carencias. Para nosotros no tiene la carencia que tuvo en Europa en el siglo XVIII, cuando apareció la enfermedad pelagra, que se asociaba con el consumo de maíz de la gente más pobre. Pero esto se debía a que el español
el conquistador, no entendió, no reconoció a la tecnología a la biotecnología de la nixtamalización. Y entonces, por la ausencia de esta nixtamalización, apareció esta enfermedad en Europa, y de ahí que decidieron que era obvio que el maíz no era un alimento de seres humanos, porque a los que se alimentaba muy bien, nutría muy bien, eran a los animales domésticos. Y por eso es que en la actualidad, en el mundo, el maíz se consume principalmente como un forraje, no como un alimento humano directo. Y esto, en buena medida, se debe a que no se llevó la nixtamalización acompañado al consumo de maíz. Ahora, también el maíz es insuficiente en algunos aminoácidos, pero que sí tiene el frijol, de tal manera que cuando se comen juntos, Claro. ahí está muy claro, sabemos de que la dieta de un adulto puede ser perfectamente balanceada, porque las proteínas del maíz tienen algún aminoácido que el frijol es deficitario, y al revés también, de tal manera que esto es una manera de ver. Y el asunto de que el maíz y el frijol se consumen integralmente como granos, o sea que todo lo que está en grano es con lo que nos alimentamos, así que ahí hay todos esos balances de fibras, etcétera. Gracias, Omar. Sí, ¿Quieres bueno, agregar? Precisamente en los últimos años, en el último siglo, la productividad, la producción de alimentos, pues fue a escalas industriales. Se desarrollaron los monocultivos, y eso trae algunas causas, consecuencias, y es principalmente el ataque de plagas, ¿no? Porque los monocultivos pues son campos enormes, llenos de un solo tipo de planta, y entonces un insecto, un patógeno puede afectarlos rápidamente. Y se lleva todo. O sea, entonces, como solución, pues se aplicaron agroquímicos, ¿no? Además, esos monocultivos requieren de fertilizantes y etcétera. Entonces, la incorporación de sustancias químicas a esta producción agrícola, pues nos trae como consecuencias la exposición a través del alimento de algunas sustancias tóxicas. Por el otro lado, también, por ejemplo, en animales, ¿no? En la crianza de animales, como los pollos, las vacas, los cerdos, que también son a escala industrial, el hacinamiento provoca efectos en la salud de estos animales. Entonces se sobreexponen a antibióticos, por ejemplo, a hormonas de crecimiento para que lleguen más rápido, y todas estas sustancias finalmente van a llegar a nuestros platos, ¿no? Justo, ¿qué pasa con todo el empleo de los plaguicidas, de fertilizantes en los cultivos en nuestro país? O sea, ¿cómo afecta a las personas? ¿Y cómo consideran ustedes que está la regulación en ese sentido sobre estos elementos? Yo quisiera hacer un comentario aquí. Hasta hará unos 15, 20 años, la mayor parte de los plaguicidas, para proteger las frutas, los granos, etcétera, eran plaguicidas de contacto. Es decir, se depositaban en la superficie, por ejemplo, de la fruta. Y ahí es donde hacían el trabajo de que cuando venía un insecto moría por llegar a la... Pero esto implicaba una dosis más grande y más frecuente de plaguicidas. Entonces, pero por otro lado, la ventaja para el consumidor, si uno lavaba bien la fruta, quedaba libre, no hay problema. Más recientemente se ha ido por el camino de los agroquímicos sistémicos, los cuales penetran y tienen se puede usar una dosis más baja, menor contaminación, digamos, respecto al ambiente. También contamina, pero menor contaminación, pero están dentro de la fruta. Uno lo lave, al comérselo, está uno ingiriéndolo. Lo mismo ocurre con el camino del plaguicida fabricado en las plantas por los transgénicos. Todo es perfectamente somático, es decir, sistémico, penetra a toda la planta. Come uno el grano de maíz, la tortilla, etcétera, ahí viene el tóxico, a diferencia de lo que ocurría
anteriormente. No, y además, por ejemplo, también con la transformación con la industrialización en algunas zonas agrícolas, ¿no? Por ejemplo, en el centro del país, estas fábricas emiten contaminantes que finalmente van a llegar a los alimentos, ¿no? Bueno, a los animales de granja, a los cultivos. Y, por ejemplo, hay un estudio que realizó la Red Internacional de Eliminación de Compuestos Orgánicos Persistentes, que muestra que en el huevo, el consumo de alrededor de 18 países, encuentran acumuladas unas sustancias que se llaman dioxinas, ¿no? Y PCBs. Estos contaminantes viajan a través de la atmósfera después que se emiten por las fábricas y son acumulados en tejidos, ¿no? Y se observa una concentración alta en algunos productos como el huevo. Además, tenemos el problema de la contaminación de los ríos, que muchas veces presentan metales pesados y otros. Eso les iba a preguntar, o sea, también cómo ligarlo a las aguas de riego con las cuales estamos regando nuestros cultivos. ¿Cómo está ese tema en el país? Pues es un tema deficiente. Es todo un tema y un tema un poco deficiente respecto al... Bueno, sí hay vigilancia, sin embargo, tenemos sistemas acuáticos seriamente contaminados, ¿no? Principalmente en el centro del país, el río Lerma, el río Atoyac, y donde hay zonas agrícolas ahí, ¿no? Y entonces, lo que provoca a veces cuando los niveles de contaminación son tan altos, es que la gente ya no utiliza los ríos para el riego, sino busca otras fuentes que son más caras, ¿no? Y bueno, la perforación de pozos y etcétera, agua subterránea, ¿no? Vienen otras problemáticas. De acuerdo. ¿Cómo nos podemos asegurar de que no existan contaminantes que pueden bioacumularse en nuestros alimentos? ¿Qué elementos tiene la gente para informarse? Hasta donde yo sé, lo que puedo entender de esto desde un punto de vista agronómico, número uno, deberíamos como sociedad de demandar que los alimentos estén etiquetados, pero que incluyan la información que requerimos. Por ejemplo, hablando de alimentos que contienen transgénicos, sabemos que estamos consumiendo tortillas que en una buena parte se hacen a partir de maíz transgénico, pero no sabemos cuáles son, en dónde hay tortillerías que usan y las que tienen cuidado de no usarlo. Mientras no esté etiquetado, no hay manera de saber. El otro punto que es importante para esto sería lo que se ha desarrollado mucho y que está creciendo mucho en el mundo, que es la agricultura orgánica, en donde hay normas para proteger, por ejemplo, contra plagas. Está prohibido usar cualquier producto que ha sido sintetizado como agroquímico. En cambio, algún producto que controle la plaga porque es el contenido, está en alguna producido de manera orgánica, se puede usar. Entonces, ahí hay dos caminos. Uno, el etiquetado, pero no está al alcance de nosotros todavía. Debemos de pelear por eso. Como sociedad debemos demandar que así sea. En Estados Unidos, por ejemplo, que ya tienen 16 años alimentándose con productos transgénicos, ya hay iniciativas muy fuertes como la de California, reciente, que falló, pero que está muy cerquita, pero que además tuvo el efecto de despertar el interés en otros 20 estados de los Estados Unidos, y en todo lugar se está hablando de que es indispensable la etiquetación. Nosotros también tenemos que hacerlo, y ahora que estamos expuestos al maíz transgénico, pero en cierta forma el importado, porque en la actualidad no sembramos maíz transgénico en México. Vamos a hablar más adelante de esto, pero hay el riesgo, está por aprobarse, se está considerando un permiso para sembrar maíz transgénico bajo riego en el norte del país, Sinaloa, por ejemplo. Y entonces, si esto es aprobado, todo ese material transgénico va a venir directamente para el consumo principalmente en las ciudades. Y tendríamos que hacernos a la idea
que un nene va a ser alimentado con atole de maíz transgénico, que un adulto mayor va a ser alimentado con maíz, también con atole de maíz transgénico. Entonces, aquí hay muchas consideraciones que tenemos que tener. De ahí la importancia, ¿no?, de la información y del etiquetado, sí, para la población. Sí. Bueno, vamos a una pausa, no se vaya, en un momento regresamos con el tema seguridad alimentaria en boca de todos. Bueno, le agradezco que continúe con nosotros. Le recuerdo que las vías de comunicación, nuestros teléfonos son el 5622-8718, 20 o 28. Estamos en el correo info@puma.unam.mx y en Twitter como @pumaambienteunam. Nos da mucho gusto haber recibido muchas llamadas del público, sus comentarios, los agradecemos. Por aquí hay una pregunta para el doctor Turrent. Nos preguntan si es suficiente el frijol y maíz para sustituir a la carne. ¿Qué nos podría comentar, doctor? Me refiero a las publicaciones y las observaciones de investigadores del Instituto Nacional de Nutrición, Salvador Subirán, el doctor Héctor Burges. Él menciona de que para un adulto es suficiente, se puede obtener todos los nutrimentos que requiere el adulto, una dieta de 2000 kilocalorías al día, comiendo maíz y frijol. Bueno, desde luego, complementado con chile, con cosas verdes, porque ahorita me refería yo a proteína y energía y carbohidratos. Ahora, esto es así para un adulto, pero para un niño de menos de 5 años, no tiene la capacidad para digerir el frijol que necesitaría complementar con el maíz para que fuera balanceado. Por eso es que esto no es cierto para los infantes, pero sí es cierto para los adultos. Muchas gracias. En cuanto al tema de hormonas y antibióticos en animales de granja, vegetales expuestos a plaguicidas, fertilizantes, ¿qué consecuencias tienen el empleo de todos estos elementos para la salud? ¿Qué nos pueden decir? Bueno, pues de hecho, los datos que México ahorita tiene un problema de salud importante en el sobrepeso, diabetes, problemas cardiovasculares. Todo se atribuye a una mala alimentación, a un régimen alimentario rico en carbohidratos que ha ido transformando nuestra dieta, ¿no? O sea, nosotros estamos adquiriendo hábitos alimenticios que son desordenados, ¿no? O sea, no tenemos un balance en nuestros nutrimentos. Entonces, eso ha impactado en nuestra salud y lo vemos con los datos de la Secretaría de Salud y de los índices de morbilidad y mortandad por estas enfermedades. Ahora, ¿qué tanto sabemos de lo que nos estamos alimentando nos está afectando en nuestro metabolismo? Por ejemplo, la sobredosis de hormonas o de hormonas de crecimiento, etcétera, nos está afectando metabólicamente. Pues es un tema que está en los retos ambientales de México, porque no tenemos totalmente claro cómo están impactando estos contaminantes a nuestra salud. Y tenemos idea del ambiente, pero respecto a nuestra salud, la verdad es que hay un rezago respecto a encontrar estos vínculos entre los contaminantes y la salud, precisamente porque la gestión de las sustancias químicas en México ha sido un tema que se ha descuidado en los últimos 15 años, tal vez 16 años. Y entonces tenemos sustancias, por ejemplo, hay sustancias que a nivel internacional se están prohibiendo, y eso a través del Convenio de Estocolmo, porque son sustancias muy persistentes, muy peligrosas, etcétera. Dentro de ellas está el DDT y otros plaguicidas que ya conocemos, casi todo el mundo conoce, ¿no? Pero por ejemplo hay una sustancia que se llama endosulfán,
que se trata de retirar del mercado, pero todavía México no ha ¿En ratificado. qué se emplea esa sustancia? Son insecticidas que se utilizan en los cultivos. Y bueno, por un lado son el uso de estas sustancias, el otro es la práctica, la frecuencia con que se están utilizando. Y por ejemplo, cuando voy con mis alumnos al campo y tenemos algunas tiendas donde venden agroquímicos, uno se da cuenta que uno tiene acceso a estas sustancias de manera libre. Pues yo puedo llegar y comprar 1 litro de endosulfano o 1 litro de metilparatión, etcétera, de estas sustancias químicas que se utilizan para el campo. Y pues en ese sentido pues hay un sobreabuso, ¿no? Más bien un abuso de estas sustancias. Del empleo. ¿Y cómo nos impacta? Pues son temas que tenemos que analizar todavía. Investigar mucho. Mucho. Yo quisiera hacer un comentario adicional al respecto. Se hizo un estudio en madres lactantes de California y se encontró que estaba tan contaminada su leche que si se estuviera en venta en el mercado no podría venderse por las reglas que hay del nivel de contaminación que puede tener una madre lactante. Yo creo que nos hemos quedado atrás en todo el mundo en entender la pregunta que hace, sí, con toda razón. Y yo diría que esto es un territorio de nuestros epidemiólogos. Ellos son los que deberían de hacer la conexión, porque no se puede experimentar con humanos dándole excesos de hormonas, etcétera, no se puede, pero sí se puede, si los epidemiólogos tienen manera de saber cómo se ha estado alimentando una fracción de la población y qué ha estado ingiriendo, ellos sí pueden hacer la conexión. Nosotros requerimos mucho, pero en el mundo hay muchos intereses que quieren, que no quisieran que esto se supiera, pero esa es la única manera que tenemos de contestar esta pregunta. Ir avanzando, de hecho, nada más para hacer también un comercial, este año publicamos un artículo en donde se midieron agroquímicos plaguicidas en suero materno, en la sangre de las mamás, y en la sangre del cordón umbilical, la sangre de los bebés, y los niveles verdaderamente eran muy altos en comparación con otros países. Y entre este binomio madre-hijo, los hijos son los que tenían los niveles más altos de estos agroquímicos. Es decir, estas sustancias atraviesan la barrera placentaria, claro, y llegan a los bebés. Entonces, ¿cómo? Aquí lo que falta, y se están haciendo algunos estudios, ¿no? Pero son limitados, son iniciativas de investigaciones muy puntuales de algunas universidades, incluyendo la de la UNAM, en donde queremos saber, bueno, ¿cuál es el impacto a largo plazo de que un niño nazca con esta carga de agroquímicos, ¿no? Entonces, pero es todavía no. Y el tema también de los animales de granja, ¿no? Es también preocupante el uso del clenbuterol y todas estas sustancias. ¿Qué nos pueden decir al respecto? Pues yo quisiera hacer un comentario aquí. Desafortunadamente para la humanidad se ha encontrado que si uno incluye en la dieta de las aves antibióticos, aunque no estén enfermas, que esto produce un incremento en el peso. De tal manera que en esta carrera que tenemos por bajar los costos, aumentar la producción, etcétera, ahí hay un ejemplo. Bueno, y clenbuterol sería otro de las alternativas que están usando los que engordan estos animales, pues para ganar más dinero, para mantenerse competitivos. A diferencia de lo que sería el huevo de granja, ¿verdad? En donde no existiría ese problema. Pues sí. Básicamente estoy de acuerdo con el doctor. Sí. Claro. Otro de los temas que tenemos aquí que pensamos para el programa es el asunto de la soberanía alimentaria. México produce la mayor parte de alimentos que consumimos. Estamos diciendo que producimos muchos alimentos, habíamos estado platicando, pero también muchos los exportamos, ¿no? Entonces, realmente es preocupante si un día de los países que dependemos para poder importar algunos granos básicos se deja de recibir y el precio también sufre especulaciones. ¿Qué podría pasar, ¿no? O sea, el tema de la soberanía alimentaria es una reflexión que nos gustaría abordar. ¿Qué podrían decir al respecto? Con mucho gusto.
desde los últimos 30 años hay una tendencia creciente, desgraciadamente, de dependencia del mercado internacional. En la actualidad, 1 de cada 3 kilos de maíz que consumimos en México, el 30%, es importado. Pero entre el 80 y el 90% del arroz que nos comemos es importado. En otros granos, trigo, sorgo, etcétera, dependemos del comercio internacional. Ahora, los estudiosos de este tema se han dado cuenta de que esta tendencia está acentuándose. Y tenemos el temor de que hacia el año 2025, 1 de cada 2 kilos de maíz sea importado, si permitimos que siga la tendencia actual. Efectivamente exportamos en el ámbito de frutas y hortalizas, pero en general las exportaciones que hacemos de otros sectores de la economía nos permiten estar importando. Pero el fenómeno del año 2011 es muy importante porque la factura de importar 10 millones de toneladas de maíz que necesitábamos fue de 2.500 millones de dólares. Es decir que, bueno, y lo que sabemos es que el año 2012 iba a ser peor en términos de esa factura. Y calculamos que la cantidad en pesos mexicanos que tiene que mandarse al exterior, debilitándonos nosotros y fortaleciendo a los productores de otras partes del mundo, es del orden de 40,000 millones de pesos al año. Es lo que nos cuesta estar importando maíz todos los años. Y esto es está muy expuesto. Nosotros necesitamos importar 10 millones en la actualidad. Vamos a importar más adelante, pero en la actualidad 10. Nada más que ocurre que hay inestabilidad en los precios, y cuando los precios son muy altos, 40,000 millones de pesos permitirían que a todos los campesinos de México se les subsidiara el fertilizante a la mitad del precio, y de tal manera que esos recursos se usarían en México en vez de mandarlos al extranjero. Entonces, hemos cometido un gran problema en nuestro país. Nuestra agricultura es muy claramente bimodal. Por un lado, hay un grupo de productores que son minoritarios, que son empresariales, muy orientados al mercado, muy eficientes, están muy modernizados, de los mejores del mundo. Pero tenemos un grupo mayoritario de pequeños productores que tienen menos de 5 hectáreas, que tienen el estigma, y este es un estigma de nuestro mismo, el gobierno mexicano. Esto data desde la época de Salinas de Gortari, de que un productor de menos de 5 hectáreas no es viable. Y por lo tanto, los programas que hemos hecho en los últimos 30 años es para apoyar nada más al otro grupo que es competitivo, y a los otros los hemos dejado en buena medida sin investigación, sin tecnología, sin crédito, etcétera. Entonces, este es un gran error, porque no podemos recuperar la autosuficiencia alimentaria en maíz y en varios granos si no atendemos a esta fracción de los productores, que es la más pequeña. De acuerdo. Si les parece, vamos a ver la siguiente cápsula que preparó el equipo del Puma y de la CUAED, que se llama Buscando la soberanía alimentaria perdida. Uno de cada 5 mexicanos vive con hambre. Es un universo de 22 millones de personas, cantidad comparable a la población de Chihuahua, Jalisco, Guerrero y el Distrito Federal. De acuerdo con la Declaración de Roma, generada durante la Cumbre Mundial sobre la Alimentación, la seguridad alimentaria existe cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades y preferencias alimenticias, a fin de llevar una vida activa y sana. Como es evidente,
México no ha logrado cumplir con estos propósitos, dado el enorme número de familias que, aun cuando hagan uso de todo su ingreso para la compra de comida, no pueden adquirir lo indispensable para tener una alimentación adecuada. Al panorama de inseguridad alimentaria se suma un incremento vertiginoso en la proporción de personas obesas, muchas de ellas también desnutridas. 30% de la población tiene obesidad y 70% sobrepeso, con el consecuente riesgo de padecer diabetes, diversos tipos de cáncer y enfermedades cardiovasculares. En 2 décadas, México pasó de importar 10% de los alimentos que consume a casi 40%, con una fuerte dependencia hacia el vecino país del norte, del cual se importan el 73% de los productos agropecuarios. Como consecuencia, afectaciones graves a la agricultura, debidos a fenómenos como el cambio climático, plagas o epidemias allá, pondrían en riesgo el abasto de alimentos aquí. Para superar la catástrofe alimentaria de nuestro país, se requiere de un nuevo sistema agroalimentario y nutricional, basado en una política de Estado que recupere la soberanía alimentaria, las economías rurales y la capacidad de compra de los consumidores, más allá de programas asistencialistas y entregas ocasionales de despensas. Bueno, seguimos recibiendo llamadas del público, muchísimas gracias. Tenemos por aquí otra pregunta para el panel. ¿Cómo exigir el etiquetado? ¿Cómo defender nuestro derecho a alimentos de calidad y no manipulados? ¿Qué quisieran comentar? Respecto al etiquetado, esto yo diría es un derecho humano, saber qué es lo que estoy comiendo. Y pero es una conquista que necesitamos ganarnos a pulso la sociedad. No, si va la iniciativa directa o surge de la Cámara de Diputados o de la Presidencia, etcétera, va a tener que ir filtrada ya por las relaciones de los poderes fácticos que vienen, que están interaccionando con nosotros. Y esto es algo que tiene que surgir de la sociedad. Yo he hablado un poco de California porque estuve en esta época ahí en alguna reunión, pero era impresionante ver los grupos de base con una serie con conocimientos introductorios al problema, pero que podían llevarse a todas las amas de casa en casa. Bueno, esa sería una acción que tenemos que hacer. No va a surgir de la Cámara de Diputados. Bueno, creo que ya ha habido una iniciativa de esa manera, pero está guardadita. Porque esto implicaría, déjenme hacer un comentario que ya tiene que ver con transgénicos. En los Estados Unidos, cuando una multinacional como Monsanto, sería un caso, pide la autorización para vender un producto como que es transgénico, entonces el gobierno norteamericano le dice a ellos, muy bien, pero tú tienes que, por tu cuenta y riesgo, tú tienes que demostrarme que es inocuo. Eso es lo primero. Y le exigen que haga las pruebas que lo demuestren. 1, 2, y esto es muy importante, si te equivocas y no es inocuo, tú vas a enfrentarte a todos los problemas que surjan de esto. De aquí que el etiquetado es tan importante, porque entonces ya podríamos decir, sí hubo, etc. Aquí en México, yo la verdad que no estoy enterado de que haya habido este acuerdo. Si es que el gobierno mexicano, la Secretaría de Salud, hay ese acuerdo con los intereses multinacionales, también va a exigirles que firmen un contrato en donde ellos se hacen responsable de cualquier daño porque se equivocaron y que no eran inocuos. Claro. Yo quería agregar que, por ejemplo, las reglas de etiquetado de cualquier producto las delimita COFEPRIS, es una dependencia de la Secretaría de Salud, y ellos son quienes tienen la responsabilidad, por ejemplo, de identificar estas necesidades en la sociedad y entonces hacer las reglas para el etiquetado. Y como nosotros como consumidores tenemos que exigirla, ¿y cómo lo vamos a exigir? Bueno, desde ahorita, pues fijarnos en qué,
¿cuántos de nosotros lee una etiqueta, por ejemplo, de un insecticida que se utiliza para la casa, ¿no? Y el jardín? Así es. Y hay sustancias ahí que son peligrosas, que no nos dicen qué tan peligrosas son. Por ejemplo, hay un producto que tiene una sustancia que se llama Propoxur. Se utiliza para rociar el insecticida en nuestras casas, para controlar el mosquito. Y entonces lo estamos utilizando, pero sabemos, ¿no? Que es peligroso, que está asociado a riesgo de tener leucemia infantil. Todavía no está claro cómo es el mecanismo, pero bueno, sabemos eso. O por ejemplo, y seguramente el público debe saber que ahorita se está utilizando muchos agroquímicos que vienen de exportación. Hay productos chinos con leyendas chinas que no conocemos, no sabemos qué se usa, pero que es muy eficiente para matar a las hormigas, ¿no? Entonces imagínense si desde nosotros como consumidores no estamos conscientes de esto, pues entonces tampoco podemos buscar tener nuestros derechos, ¿no? Exigir nuestros derechos. Entonces yo creo que sí es hay como muchos la aspectos. Por supuesto, es la clave del asunto. Y ya hemos entrado ya un poco al tema de transgénicos que la gente también lo está pidiendo. ¿Qué son los organismos genéticamente modificados? ¿Y qué son los alimentos transgénicos? ¿Podríamos ir abordando un poquito sobre eso? Un maíz transgénico, por ejemplo, o una soya transgénica, etcétera. Lo que se hizo es un proceso en el que se extrae un gene de alguna especie. Puede ser una bacteria, un virus, etcétera, pero la cual dentro de esa bacteria o ese virus hace un mensaje, se transcribe y le ordena al organismo que produzca alguna proteína o alguna toxina. Entonces esto se inserta al maíz, pero en forma de un cassette que tiene varias otras cosas. Por el momento me voy a referir a esto nada más. Pero esto requeriría pues un promotor, algo que haga a la reconocerlo. Que el maíz produzca esa toxina requiere un promotor, y luego también en el proceso de desarrollar este organismo, este maíz transgénico, es necesario que se pueda identificar, porque hablamos de miles de células embrionarias que son tratadas con este producto, y entonces, ¿cuál de ellas es la que yo quiero? Entonces hay que poner la resistencia a un antibiótico, por ejemplo. Ese gene hay que ponérselo, de tal manera que yo le pueda poner a la suspensión un antibiótico, mato todo lo que no se expresa la resistencia a ese antibiótico, y los que lo expresan, esos son los que tienen también el gene que yo quiero. Es decir, que le estoy metiendo antibióticos también. Ahora, todos estos tres genes, un fragmento que es el promotor, y el gene estructural y el gene para identificar, entonces se van a reproducir en todas las células. Esto es una cosa somática, en todas las células del organismo. Entonces, de tal forma que yo puedo llevarle a un cultivo darle la orden para que produzca una toxina o una proteína que a mí me interesa que produzca, pero que no la podría yo hacer a través de cruzamiento sexual. No podría yo limitarme dentro de la misma especie que es compatible sexualmente, traer, porque no existe. Entonces lo tengo que venir externo, y por eso es transgénico. ¿Y qué riesgos representan los alimentos transgénicos? Bueno, hay todo un debate sobre eso. Yo lo que les puedo decir es que al margen de los riesgos que se tienen, riesgos potenciales, porque no están totalmente probados por el consumo de estos alimentos, existe un riesgo porque no crean que estos productos se siembran y ya, sino vienen con un kit de agroquímicos muy potentes que matan todo lo que está alrededor, excepto al transgénico, porque el transgénico es resistente a este agroquímico. Entonces, lo que se ha observado en cultivos de soya transgénica en Argentina, por ejemplo, por el doctor Carrasco,
ellos empezaron a detectar que la gente que estaba trabajando en la siembra de la soya, las mujeres que estaban embarazadas estaban teniendo abortos y malformaciones, sus hijos tenían malformaciones. Y además encontraron que, por ejemplo, había algunos animales silvestres, como los anfibios, que también tenían malformaciones. Entonces, al margen de los riesgos del alimento, los productos que vienen junto con ellos, ¿no? Es un riesgo importante. Yo quisiera añadir para el asunto, sí. Esto es un motivo de controversia. Los intereses de la industria multinacional de transgénicos, pues no están de acuerdo para nada de que no sean inocuos los granos. Pero empieza a aparecer información. Hay una investigación reciente de un grupo francés que alimentó ratas de laboratorio durante todo el ciclo de vida, que son 2 años, con maíz transgénico. Un maíz transgénico, quiero decir desde ahorita, y ojalá el público lo recuerde, se llama NK603. Es precisamente con tolerancia a glifosato, y es el que se va a sembrar en Sinaloa. Y es el que va a llegar. Bueno, ese NK603 se dio de comer a las ratas durante 2 años. Y lo que ocurrió es que a la mitad del último tercio de la vida de las ratas aparecieron cáncer de mama, en que en gran medida y hubo que sacrificarlas porque ya no podían seguir viviendo ellas, las hembras. Y los machos, al principio del último tercio de su vida, apareció daños muy severos en hígado, en riñones, de tal manera que también morían. Ahora, está claro que esto ocurrió en todo el periodo de vida de las ratas y que el daño que se asocia con el consumo de estos alimentos granos transgénicos es crónico subclínico, tal y como ocurre con el cigarro. Si yo soy jovencito, me fumo una cajetilla al día, no me pasa nada, me río. Pero va a haber el momento en que hay que pagar la factura, y eso lo sabemos muy, muy bien, porque el cigarro es otro ejemplo de algo dañino que es crónico subclínico. Así es lo que se está mostrando, que está ocurriendo con el consumo directo de transgénicos. Pero hay una cosa final, nada más. Sí. Ya no vuelvo a abrir la boca. Esa investigación es sumamente pertinente a los mexicanos. A las ratas se les dio de comer el grano de maíz tal y como nosotros lo comemos, directamente. En cambio, para la mayor parte del mundo, el grano transgénico se le da de comer a los animales domésticos, y yo me como la carne, la leche de estos, de tal manera que ya hubo de por medio un hígado, riñones que hacen un estómago de estos animales que preprocesan, de tal manera que el producto que yo consumo no es lo mismo que lo que ocurre cuando comemos directamente el grano. El tiempo se nos fue volando, el tema da para seguir platicando mucho tiempo. Yo les quiero agradecer a nuestros invitados su presencia, al público habernos seguido. Los invitamos a que nos sintonicen en el siguiente programa, que se llamará En un mar de basura, los residuos en México. Muchas gracias.